Dale gracias a Dios por ellos. Romanos, como le dije, capítulo 9, verso 24 al 29. Voy a leer y luego oramos, hermanos. Dice así su palabra: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y no la amada. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será a salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Vamos a la Padre. Cuán bondadoso Dios eres, Señor, y cuán idólatra es nuestro corazón en esta carne. Somos, Padre, tentados en nuestra lealtad, nuestra fidelidad a ti, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que tú eres Dios bueno, cuyo corazón no se corrompe, cuyos caminos son siempre justos. Oh Padre, gracias porque aún en nuestra infidelidad tú has sido un Dios fiel. Pero en esta mañana, tarde, Señor, te rogamos que, Padre, tú nos permitas, Señor, ver, adorarte y servirte como un Dios que merece ser adorado, servido, amado. Déjanos verte, Señor, como aquel Dios que nos ha redimido de nuestro pecado, que nos ha limpiado, que, Padre, nos ha ahora presentado como una novia vestida de blanco, sin mancha, radiante. Oh Padre, déjanos contar y agradecer las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Continuamos con esta porción de las Escrituras, hermanos, y quizás valga la pena nomás de vuelta siempre poner todo en su contexto. Y si recuerdan, el apóstol Pablo es quebrantado cuando empieza a escribir el capítulo nuevo. Hay una aflicción de él en ver cómo su pueblo, conforme a la sangre de los israelitas, habían rechazado al Mesías. Y de vuelta, históricamente eso es interesante porque la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando decimos en el día de Pentecostés se forma, todos son judíos. Realmente no hay gentiles, no hay más personas de afuera. Pero rápidamente se vuelve que la mayoría de cristianos realmente no son judíos, son gentiles. Y cuando empezamos a ver la explosión a través del ministerio del apóstol Pablo y conforme van empezando iglesias, y entonces realmente es como una presa donde empezó de a poquito a entrar el evangelio a los gentiles, y de repente, así como hay un hoyito en la presa y de repente nomás se desborda, así sucedió con los gentiles. Y entonces rápidamente se convirtió la mayoría y se volvió obvio que la gran mayoría de judíos seguían rechazando a Jesucristo. Y entonces ese quebranto del apóstol Pablo
por lo que está sucediendo con la nación de Israel, con sus hermanos según la sangre, lo lleva a contemplar realmente quién es Dios y su fidelidad. Y en parte porque es importante regresar a meditar sobre esto. Al final del día, lo que importa sobre todo es si estamos en paz con Dios, si hay paz para con Dios, si nuestros seres queridos tienen paz para con Dios, si nuestras amistades, vecinos tienen paz para con Dios. Y porque al final del día, cuando moramos, todos seremos juzgados. Esa es la realidad. Y entonces ese es de donde emana el corazón del apóstol Pablo y se ancla en quién es Dios para de alguna manera traer consuelo y seguridad de lo que Dios está haciendo. Es decir, lo resumiríamos de esta manera. Para el apóstol Pablo, lo que lo cimienta, aun cuando está viendo el rechazo de Israel sobre Jesucristo, es cuán soberano, justo y bueno es Dios. De que Él, hablando de Dios, no erra en sus caminos. Y entonces, eso nos lleva a que el apóstol Pablo contempla la misericordia y bondad de Dios. Y sí, ciertamente el apóstol Pablo entiende y nos explica que sí, no todos van a recibir la misericordia de Dios. De alguna manera, nos guste o no, a Dios le ha placido que no todos sean salvos. Y quizás la manera que terminé el último mensaje lo conecto de esta manera. Y hago la misma declaración que hice. Si no entendemos la ira de Dios, no vamos a entender la misericordia de Dios. Y ahora lo que se nos presenta en estos versículos es una explicación con ejemplos de la misericordia y de la bondad de Dios. Y realmente, ¿cómo deberíamos de entender la bondad de Dios a la luz de nuestro pecado? De quién somos nosotros y de quién es Israel. De vuelta, creo que esos nomás son ejemplos claros históricos que el apóstol Pablo cita para ayudarnos a entender la inmensidad de la bondad de Dios. Ahora, específicamente lo quiero poner en el contexto de que Dios es un bondadoso redentor. Y he hecho esta pregunta antes, lo vuelvo a hacer. La pregunta de por qué Dios nos salvó. Es decir, no había necesidad en parte de Dios en salvarnos, ¿no? Creó a Adán y Eva pecó, Dios estaba en su justo juicio de hacer a Adán y Eva morir y no, simplemente la raza humana ahí termina. O en cualquier punto de la historia humana, Dios pudo haber simplemente dicho, hasta aquí se acabó. Pero no, Dios, y sabemos que desde la eternidad planeó redimir y salvar a su creación, al ser humano. Y eso lleva a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no dejarnos morir en nuestros pecados? Y aquí aclaro de antemano, la respuesta que no es correcta es que porque Dios quería que le amáramos a Él. De vuelta, Dios no necesita nuestra adoración. Dios merece y demanda nuestra adoración de Él,
Pero de vuelta, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, existiendo desde toda la eternidad, existían en la perfecta comunión. Había un perfecto amor, una perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual no había necesidad de nada. Dios no estaba necesitado de hacer una creación. Pero eso nos lleva a la esencia de quién es Dios. Dios en su naturaleza, en sus atributos, es un Dios bondadoso que redime. Y en esencia es por amor a su nombre, para exaltar su nombre, que Él decide redimir a un pueblo. Y es importante notarlo porque de vuelta pone el énfasis no en que nosotros merecemos o que Dios nos debe algo, como que si está obligado a salvarnos, pero pone el énfasis en que por la exaltación de su propio nombre y por la exaltación de quién es Él redime, Él salva. Y entonces vamos a ver esto a la luz de lo que hemos leído, comenzando en el verso 24, cuando denota la magnitud de su bondad. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. El apóstol Pablo comienza dando a entender que la misericordia de Dios no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Es decir, el contexto es, los vasos de misericordia no solamente son para los judíos, pero sino también para los gentiles. Y entonces somos llamados a seguir a este bondadoso Dios Redentor que llama de toda gente para ser un pueblo. Usted sigue a un Dios bondadoso que redime a un mundo. ¿Qué significa esto? Significa, de vuelta, si retrocedemos poquito, Dios nomás escogió a Abraham. Y de Abraham solamente escogió a Isaac. Y de Isaac solamente escogió a Jacob. Y eso significaría que la mayoría del mundo quedaría excluida de las promesas. Pero el apóstol Pablo nos recuerda de vuelta que lo que Jesucristo ha hecho realmente y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo es comprar una redención para todas las naciones. Y por eso podremos decir un día, cuando estemos en gloria con Él, de toda la nación, de toda tribu, de toda lengua, estarán adorando a Dios en el cielo. Y eso es de vuelta hermoso, que Dios no se ha limitado en su redención. La bondad de Dios de vuelta es inmensa, que no nomás escogió a un pueblo pequeño entre todas las naciones, pero de todas las naciones está formando un pueblo. Para que nos entendamos con mayor claridad, si Dios no hace esto, de mostrar misericordia a judío como a gentil, usted y yo no podríamos ser hijos de Dios. Estaríamos excluidos. Si ha llegado salvación a nosotros, si podemos decir que Dios es nuestro Dios, si podemos decir que somos pueblo de Él, es porque Él ha mostrado misericordia a nosotros también. Y por eso de alguna manera, por eso proclamamos lo que Juan 3:16 dice, que realmente Jesús murió por todo el mundo, es decir, todo el que cree.
no importa de qué tribu, no importa de qué nación, no importa de qué raza. Todos pueden venir a creer en Jesucristo y ser salvos. Ya no depende de que si somos judíos o no. Un ejemplo más, nomás para recordar este punto. Nehemías reconstruyó el muro. Esdras le ayudó. Todo esto sucedió en regreso del exilio. Dios había castigado a Israel, los mandó a exilio a Babilonia, regresan. Y una de las primeras cosas que suele suceder es que Dios tiene que limpiar su pueblo. Dios dice, ya los castigué, ahora los voy a santificar. Los voy a regresar a mí, pero no pueden regresar igual. Una de las cosas que sucede es que todas las mujeres que habían tomado de otras naciones, de otros pueblos, en esencia fueron desechadas. No podían vivir. Era algo sagrado, consagrado a Dios. Y de las demás naciones, de los demás pueblos, no se permitía. De vuelta, no era un asunto de raza, era un asunto de esas son mujeres paganas que nos van a volver a corromper. Y entonces, nomás para que veamos la bondad de Dios al redimir no solamente al pueblo de Israel, pero al redimir toda nación. Ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios al cual servimos. Ahora, su bondad se extiende a todas las naciones, su misericordia se extiende a judío y a gentil. Pero continúa diciendo, verso 25 al 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y la llamaré amada, dice, y a la no amada, amada, y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí se llamaráis hijos del Dios viviente. Este segundo punto, hablamos de que usted adora al bondadoso Dios Redentor que perdona su rebelión en contra de Él. Usted debe de adorar a este bondadoso Redentor que ha perdonado su rebelión en contra de Él. ¿Por qué? El apóstol Pablo menciona al profeta Oseas. De vuelta, este pasaje en Oseas, todo el libro realmente de Oseas es bastante interesante. ¿Por qué? No sé si conocen la historia del profeta Oseas, pero Oseas tiene un trabajo interesante que Dios le llama a hacer. Ahora, no sé exactamente, porque la Biblia no lo menciona, pero Oseas es llamado a tomar por esposa a Gomer. Y Gomer básicamente es una prostituta. Y lo que no sé es si era una prostituta y se fue a casar con él, o al casarse con ella, ella básicamente le fue infiel y se prostituyó con otros hombres. Dado el caso, la idea es que esta es una mujer no pura, no fiel. Y Dios le manda a Oseas que vaya y se case con esta mujer. Porque Dios va a ilustrar, va a mostrarle al pueblo de Israel la relación que existe entre Dios y ellos. ¿Y cuál es la ilustración que está mostrando Dios al pueblo de Israel a través del testimonio de Oseas? Es que Dios es un Dios fiel, que el pueblo de Israel
se ha prostituido con otros dioses y otros ídolos. En esencia, que el pueblo de Israel no ha sido fiel, que ha sido idólatra, que ha sido una esposa que ha ido a través de otros dioses, pero Dios ha sido un Dios fiel. Y les mostrará cómo Dios los va a redimir. Ahora, lo interesante que el apóstol Pablo escoge estos pasajes es porque el profeta tiene 3 hijos con Gomer. Cuando tiene el primer hijo, Dios le dice que le ponga Jezreel. El primer nombre del primer hijo es Jezreel, que significa Dios plantará, Dios sembrará. Y realmente, de vuelta, aquí podríamos entender 2 significados. En esencia, que lo que se siembra se va a cosechar. Y eso es un término neutral, porque podemos sembrar para ira y cosechar ira, y podemos sembrar para bien y cosechar bien. Y aquí, en esencia, principalmente es la inclusión de que Dios está haciendo algo que tarde va a cosechar en su pueblo. Pero tiene 2 más hijos. Y de vuelta, cuando concibe y da a luz ahora una mujer, una hija, el nombre que se le pone es Ruhama. Ahora, quizás no lo he escuchado, pero ese nombre se encuentra en el pasaje que leímos de Romanos 9. La palabra o el nombre Ruhama significa Dios no tiene misericordia o compasión. Dios no ama. O la no amada. La segunda hija se llama la no amada. La tercera, un hijo, Dios le dice que le ponga por nombre Lo-Ammi, que de vuelta traducido significa no mi pueblo. Pablo cita de Oseas diciendo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se le dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios toma a Oseas, le dice: ve, cásate con Gomer, le da 3 hijos, y cada hijo le da un nombre, explicándole exactamente lo que Dios en su relación con Israel está. Y en esencia, a través de Oseas, su esposa y estos hijos, le está diciendo al pueblo de Israel, a la nación norte, de vuelta. Israel se dividió, estaba Israel y Judá. Le está diciendo a la parte norte, a Israel, no está hablando de Judá, de Israel nomás: ustedes ya no son mi amada y ustedes ya no son mi pueblo, porque ustedes se prostituyeron con otros dioses y ídolos. De vuelta, esto es algo severo. Si usted, de vuelta, poniéndose en los pies por un segundo de Israel, escucharle las palabras del profeta, que Dios ha dicho: ya no son amados, ya no son mi pueblo. Esto es algo, de vuelta, que debería de quebrantar al pueblo. Nos muestra la severidad de Dios y su soberanía. Él puede, así como los escogió, los podría desechar. Así como les dijo: amadas, ya no serán amadas. Así como eran mi pueblo, ya no son mi pueblo. Con esa facilidad Dios lo podría hacer,
porque sería justo en juzgar el pecado. Pero, de vuelta, lo que Dios dice a través del profeta es que un día la no amada volvería a ser la amada y el no pueblo volvería a ser un pueblo. Hay una promesa dentro del profeta Oseas diciéndole que un día Israel y Judá serían un solo pueblo y habría un solo líder. El apóstol Pablo toma esta promesa del Redentor de Israel, que volvería a ser un solo pueblo, del que había sido desechado por Dios, pero ahora han sido redimidos y vuelto a ser un pueblo, una amada, y nos lo extiende a nosotros. Nos hace meditar que nosotros no éramos amados, nosotros no éramos pueblo, nosotros éramos paganos, gentiles. Pero de vuelta, al Dios que adoramos ha sido tan bondadoso en que ha redimido a todo pueblo, de toda nación, de su pecado. Es decir, Dios a través de Cristo pudo perdonar la idolatría de Israel. Ha podido perdonar nuestro pecado y nuestra rebelión en contra de Él para hacernos un pueblo de Él, para que podamos adorarle a Él como un pueblo. De vuelta, medítenlo más por un segundo, porque esto hace de Dios tan bondadoso. La ilustración aquí es de un matrimonio, Dios siendo el esposo, Israel siendo la esposa. ¿Qué sucede cuando hay infidelidad? En este caso de parte de la esposa. El esposo está en todo su derecho de darle el divorcio, de desecharlo, de sacarla de su casa. Por eso Dios estaba en todo su derecho de vuelta para no redimir, para castigarnos de nuestro pecado. El hecho de que Dios nos haya amado en nuestro pecado, cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muestra la bondad de Dios. Ha redimido, ha escogido, ha amado, ha hecho un pueblo lleno de pecadores. Ahora, ciertamente queda entendido, aunque no está dicho explícitamente, la única manera que eso puede suceder es si nuestros pecados, nuestras rebeliones quedan borradas. Si somos reconciliados con Dios. De vuelta, no creo que ningún hombre que su mujer le ha sido infiel la vuelva a recibir permitiendo que ella siga siendo infiel. Tiene que haber un perdón, tiene que haber una restauración, tiene que haber una reconciliación. Y aquí es de vuelta donde nos alude a lo que Jesucristo ha hecho. Lo leemos en Efesios, ¿no? Cuando habla de vuelta del matrimonio y nos pone el ejemplo de Cristo y la iglesia y cómo Cristo se entregó por su iglesia para presentarla que es sin mancha, radiante, vestida de blanco. La idea aquí es que ha habido un sacrificio en Cristo Jesús que nos ha limpiado de toda maldad. Nos ha hecho justos y buenos para ser presentados ante Dios. Este es nuestro Dios que nos ha redimido. Este es el Dios que adoramos porque nos ha perdonado.
cuando no éramos pueblo, cuando no éramos amados. Pero no termina ahí, continúa en el verso 27 y verso 27 y 28 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ahora el apóstol Pablo va y cita al profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 10, pero lo que cita es recordándoles que Israel era como la arena del mar. Era una nación grande, numerosa, y Dios solamente dejó un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque Él ejecuta su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aquí es donde aprendemos y deberíamos de aprender a someternos al bondadoso Dios Redentor que ejecuta con justicia y con fidelidad sus decretos. De vuelta, lo que el profeta Isaías nos recuerda es que Dios no tenía que dejar un remanente, pero prometió dejar un remanente. Y la razón es porque Dios siempre cumple con justicia lo que Él dice. Esa frase cuando dice el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, habla de un Dios que habla juicios sobre la tierra, y esos juicios que Él ha decretado son justos y completos a su perfecto tiempo. Hablamos de un Dios que nunca se queda corto, ni nunca se excede, y nunca es malo o injusto, y nunca es tardío en cumplir lo que Él ha prometido. Él es perfectamente bondadoso y justo al cumplir fielmente lo que Él ha dicho. Y entonces ahí es una combinación de que Dios dijo: Israel será grande en número, pero yo haré juicio y solamente quedará un remanente. Y así lo cumplió, hermanos. De vuelta, es un Dios bueno. Lo prometió y lo cumplió. No podría ser bueno si promete algo y no lo cumple. Y entonces, de vuelta, es hermoso que podemos someternos a este Dios justo y bueno. Le argumentaría con este ejemplo para que me entienda. Si hubiera alguien al cual usted podría encomendarle el cuidado de todo ser humano, si vamos a poner a alguien que gobierne todo este mundo, y si vamos a poner a alguien en control de su vida, ¿quién mejor que Dios? Dígame, ¿quién hay? ¿Usted va a hacer un mejor trabajo que Dios? ¿Yo voy a hacer un mejor trabajo que Dios? La queja de que,
tenemos que entregarle toda nuestra vida, tenemos que someternos a Dios, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Mucha gente lo ve como que si fuera una cosa mala, pero estamos sometiéndonos a un Dios justo, bueno, fiel, que no miente y que sabe en su perfecta sabiduría los perfectos tiempos para hacer todo. ¿Qué mejor persona que Dios? Que nuestra vida esté en las manos de Él. Es de alguna manera, y no lo digo para ser ocioso, lo digo en términos, cuando hablamos de que Jesús estaba dormido en medio de la tormenta y sus discípulos se afanan. No estoy diciendo que deberíamos ser ociosos o descuidados, pero la paz y la seguridad de saber que el Dios bueno, justo y fiel está en control, no nos lleva a paniquear. De vuelta, no me diría, ¿a quién más pondríamos? Solo hay uno bueno, justo, y Él ha decidido tener un remanente. Ahora, eso nos lleva porque pensaríamos, pero ¿por qué Dios no mejor salva a todos? ¿Qué dice el verso 29? De vuelta el apóstol Pablo citando a Isaías. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejante. Aquí es donde vemos el cuarto punto, de que deberíamos de ser agradecidos al bondadoso Dios Redentor, que en su paciencia y misericordia nos ha sostenido en su gracia. Aquí el profeta es bastante claro. La única diferencia entre Sodoma y Gomorra no es que Israel sea mejor que Sodoma y Gomorra, sino que Dios desistió de destruir a todo Israel. Si vemos eso, la única diferencia que el profeta está diciendo aquí entre Israel y Sodoma y Gomorra es que Dios detuvo su mano, fue misericordioso y paciente con Israel. Y si Él no hace eso, tendrían el mismo fin que Sodoma y Gomorra. Por eso le digo, hermano, usted y yo, que no éramos pueblo, que no éramos amados, ¿cuánto más no deberíamos de ser como Sodoma y Gomorra? Pero el Dios bondadoso, que es grande en misericordia, paciente, hasta hoy sostiene a su pueblo. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de Israel, pero nos está aludiendo que Dios tiene un pueblo de judío y gentil, que no hay dos pueblos, pero hay un pueblo. Aquí se está juntando la idea del pueblo de Israel, pero nos está ayudando a entender que Jesucristo no nomás murió por judío, pero murió por judío y gentil. Y nos está abriendo la ventana al plan redentor de Dios, que Dios no nomás iba a redimir a Israel, pero iba a redimir al mundo y toda nación y toda lengua, para que tuviera un pueblo compuesto de toda tribu y toda nación. Pero si tomamos un paso y empezamos a contemplar la iglesia, ¿usted cree que hay diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel? No, lea la historia de Israel, lea las epístolas a la iglesia, vea lo que está sucediendo en la iglesia y diría, estamos haciendo los mismos errores, los mismos pecados. Pareciera que nada cambia, estamos como Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y nos produce a veces hasta
cierta risa, decir, realmente no hemos aprendido. Y aún, cuando puedo decir eso, yo veo que Dios en su gracia sigue sosteniendo una iglesia, sigue sosteniendo un pueblo. Hasta ahora Dios no nos ha desechado. Por eso le digo, realmente debería de haber una gratitud a este bondadoso Dios Redentor que muestra paciencia y misericordia en su gracia con nosotros para aguantarnos, para soportar nuestras debilidades, para soportar nuestros pecados. Cada día, de alguna manera, estamos provocando a Dios, porque pecamos. Pero esta es su bondad, que de vuelta, que ya no hay ira para su pueblo. La diferencia, la única diferencia entre el tiempo de Israel y ahora, es que ahora hemos visto y entendido por qué Dios ha sido tan bueno y misericordioso con nosotros. Porque hubo uno, Cristo Jesús, que cargó la ira, que pagó el pecado. Si hablamos de por qué Dios ha dejado un remanente, por qué Dios en su gracia sigue sosteniendo a la iglesia, aunque la iglesia sigue pecando, seguimos de vuelta. Usted muéstrame la iglesia perfecta y yo le voy a dar una oportunidad para que se haga miembro y la arruine. Pero su iglesia se sostiene. Almas se siguen salvando. El evangelio se sigue esparciendo. El amor de Dios sigue abundando. Y hoy se nos sigue dando la oportunidad de venir, participar de la cena del Señor, de saber que nuestros pecados han sido perdonados y de que nunca seremos como Sodoma y Gomorra por su gracia. Esa es la hermosura, hermanos, de nuestro Dios bondadoso, que en su gracia nos ha prometido que ahora que estamos en Cristo Jesús no seremos como Sodoma y Gomorra. Pero al contrario, si hablamos de una ciudad destruida, ahora se nos ha prometido una ciudad eterna, inconmovible, incorruptible. Y a veces de vuelta, de ver lo que Israel hizo, de ver lo que la iglesia hace, hay personas que todavía se quejan de Dios, diciendo no es bueno. El hecho de que Dios haya salvado una alma y que nos haya dado un día más de vida, habla de la inmensidad de la bondad de Dios. A ese Dios sigamos, adoramos, sometémonos a Él y con toda gratitud cantemos de su bondad. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad con la que aún hoy nos sigues amando. Y Padre, si no vemos como cada día pecamos contra ti, y cada día, si no fuera por tu gracia, seríamos consumidos. Te pido que nos abras esos ojos, nos quites esas vendas, nos permitas ver cuán bueno eres al darnos el perdón de nuestros pecados, al tomar a un vil pecador y hacer de él una amada, hacerle un pueblo. Gracias te doy, Señor. Que Padre, tú redimiste, compraste
del pecado, para libertarnos de ese pecado. Padre, seas alabado por lo que has hecho, seas exaltado por tu misericordia y por tu bondad. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de participar, vamos